Bueno, pues estamos grabando ya. Vamos a dar comienzo a esta charla. Creo que sea una charla bastante corta. Vamos a hablar de uno de los fenómenos que están agravando el problema de la crisis climática, perdón, el problema de la crisis de la vivienda. Es un fenómeno muy poco conocido y que no se habla mucho, la verdad. Respecto a él no se habla mucho, pero que es muy importante y el cual vamos a dar a conocer ahora, ¿vale? Mucha gente desconoce este asunto, puesto que existen diferentes, diferentes, ¿no? Digamos que existe un interés económico, ¿vale? En que esto no se conozca, que esto no se hable. Hay muchas personas que viven de la especulación de la vivienda. Entonces, hablar de esto, pues resulta un poco chirriante, un poco tedioso, ¿no? Para mucha gente. Entonces, pues se intenta no hablar de esto, pero es un fenómeno que es muy importante de cara a lo que es hablar de la crisis climática, sobre todo del calentamiento global. ¿Vale? La crisis de la vivienda y el fenómeno de isla de calor es el título del cual vamos a dar comienzo a esta interesante charla y espero que os guste. ¿De acuerdo? Vamos a ir rápido. Quiero recordar uno de los capítulos que hablamos anteriormente, y es este de aquí. Voy a sacar bueno, está aquí el láser. Es el problema del hormigón y de la energía, que es el capítulo que, digamos que va anterior a este. ¿Vale? Para entender todo esto de lo que hemos hablado ahora, pues tener un poco más de información respecto a lo que es el hormigón, ¿vale? Pues no viene mal. No viene mal, ¿vale? Porque podemos entender a partir de esto, podemos entender un poco más todo el concepto de lo que vamos a hablar a continuación, ¿vale? A esto, pues respecto a la crisis climática, podemos añadir las dos charlas que hemos hecho con anterioridad, hablando de las inundaciones de Valencia, en el cual pues un capítulo era un acontecimiento anunciado y el otro era Gemesí de vuelta a la normalidad, puesto que no estamos volviendo a la normalidad, estamos regresando a la anormalidad, puesto que todo lo que es estas inundaciones que estamos sufriendo en toda Valencia, en toda Europa, prácticamente todos los meses tenemos inundaciones últimamente, o algún fenómeno tormentoso, o tornados, en fin, que provocan desgracias o provocan daños gravísimos, ¿no? Entonces, pues todo esto viene de la vuelta a la anormalidad, porque venimos de eso, de un modelo social que es totalmente anómalo. ¿De acuerdo? Que está provocando pues, que haya una crisis energética y una crisis de clima. ¿Vale? Hablamos de un calentamiento global. Entonces es interesante volver a la charla que hicimos, el problema del hormigón y de la energía, para poder tener un poco más, algunos datos más sobre todo esto que vamos a hablar ahora. Vale, empezamos hablando de los hemisferios, ¿vale? Sabéis que el planeta Tierra tiene diferentes hemisferios. El hemisferio terrestre es una división imaginaria de la Tierra en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Esta división se realiza en base al ecuador, que es una línea imaginaria que atraviesa el planeta de manera horizontal. Una imaginación que echarle. Aquí tenemos la línea, ¿vale? Que más o menos divide la Tierra en dos. El hemisferio norte se encuentra por encima del ecuador y el hemisferio sur se encuentra por debajo, ¿vale? Norte y sur. Cada hemisferio tiene características climáticas y estacionales propias, ya que reciben diferentes cantidades de luz solar y experimentan diferentes estaciones del año en momentos opuestos. Esta división ayuda a comprender la distribución geográfica y las diferentes diferencias regionales en nuestro planeta. Normalmente, la parte del sur del planeta es la parte que más se suele calentar, porque es la parte que más agua tiene. O sea, cuando mayor profundidad tiene el agua, más oscuro es la superficie del mar y más cantidad de energía solar eh, absorbe. ¿De acuerdo? Pero en este caso, en estos momentos, quienes más digamos, retención, más, digamos, lo que más calentamiento global está causando es el hemisferio norte. Es por la intervención del ser humano. De acuerdo, que iremos explicando, pues yo creo que ya hemos explicado algo respecto a ello, sobre las emisiones de CO2 y, en fin, etcétera. Y sobre todo vamos a hablar de este fenómeno que vamos a hablar a continuación sobre la isla de calor, ¿vale? Que es un fenómeno que es bastante problemático y bastante grave, digamos que muy grave respecto a lo que es una de las consecuencias importantes de lo que es la crisis climática. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que hay más habitantes en el hemisferio norte, lo vemos aquí, y más volumen de agua en el hemisferio sur. Naturalmente, ¿vale? El hemisferio sur es la zona que más debería calentarse, pero por desgracia, por la intervención del ser humano, es el hemisferio norte. Vamos a seguir.
Para poder entender todo esto un poquito, lo que es el fenómeno de la isla de calor, yo voy a pasar, os lo voy a intentar explicar con una alegoría, con una especie de historia, ¿no? Si cogemos una vela y la encendemos dentro de una habitación cerrada y la dejamos encendida ahí durante mucho tiempo, es una vela que no se consume, ¿vale? Que podemos tenerla encendida todo el rato que queramos. ¿De acuerdo? Si la dejamos mucho tiempo ahí, por el tiempo, la vela interfiere dentro de lo que es la habitación en la temperatura de la habitación. ¿De acuerdo? Si está mucho tiempo encendido ahí. Cuando más tiempo está, más interfiere en la temperatura de la habitación. Una habitación es un lugar cerrado y al final pues la temperatura acaba afectando. Puede pasar muchísimo tiempo, pero al final acaba afectando a la vela en la temperatura de la habitación. Esto, digamos que es el ejemplo que necesitamos para entender lo siguiente. El efecto isla de calor urbano se presenta en las grandes ciudades y consiste en la dificultad de la disipación del calor durante las horas nocturnas. Cuando las áreas no urbanas se enfrían notablemente por la falta de acumulación de calor. El centro urbano, donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor acumulado durante el día, provoca vientos locales desde el exterior hacia el interior. Comúnmente se da el fenómeno de elevación de temperatura en zonas urbanas, densamente construidas y causando por una combinación de factores tales como la edificación, la falta de espacios verdes, los gases contaminantes o la generación de calor. Se ha observado que el fenómeno de isla de calor aumenta con el tamaño de la ciudad y que es directamente proporcional al tamaño de la mancha urbana. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede dentro de una ciudad? Una ciudad es que está lleno de edificios altos, ¿vale? Aquí los edificios más altos que hay en mi localidad, en la Gemesí, son de 7 alturas, 7 pisos. ¿Qué pasa? Que cuando más alto es un piso, más paredes y más, digamos, metros cuadrados de disponibilidad para que el sol pueda calentar pues las paredes, ¿de acuerdo? De diferentes paredes. Entonces, vemos que cuando más edificios, pues más, digamos, superficies de hormigón hay para que el sol pueda calentar esa superficie y luego por la noche radiar calor. ¿De acuerdo? Vamos siguiendo con la explicación. Causas. Aquí vemos cómo sería pues el sol, ¿vale? En la zona rural, aquí la absorción de lo que es la absorción y retención del calor en la zona rural sería menos que en la ciudad, puesto que en la ciudad pues vemos edificios, ¿vale? Que son quienes, digamos que absorben más rayos del sol y almacenan calor dentro de lo que es el propio edificio, ¿vale? Entonces vemos que lo que es en las zonas rurales hay más evaporación de agua, más transpiración que lo que es en las ciudades, que hay menos transpiración. En las ciudades hay menos penetración del agua y lo que es las zonas rurales hay más penetración del agua. A lo que, digamos, de que el calor, ¿vale?, aumenta muchísimo más en una ciudad que en una zona urbana, ¿de acuerdo? Aparte, en las zonas, en las zonas rurales. En las zonas rurales suelen haber árboles y un árbol es algo fundamental a la hora de repeler lo que son los efectos de los rayos del sol, ¿de acuerdo? Hay varias causas que contribuyen a generar islas de calor urbanas y elevar las temperaturas en las ciudades. Entre ellas podemos destacar, 1, las superficies oscuras y con alta conductividad térmica, como el asfalto, que además en las urbes es usado por un mayor número de vehículos. Hacen que las ciudades absorban una cantidad mayor de radiación solar que una zona rural durante el día. 2. La escasez de vegetación y áreas verdes en las ciudades, como en los parques urbanos, provoca que no se produzca una bajada de temperatura por la evaporación del agua de las plantas. Además, al haber menos árboles hay menos sombra,
lo que provoca que el suelo de las ciudades se caliente más. ¿De acuerdo? Aparte que la mayoría de edificios son edificios oscuros. Los edificios que hacemos no están pintados en blanco. La mayoría aquí en mi localidad son edificios con colores oscuros. Entonces, estos colores lo que hacen es aún hacer que se mantenga más, absorber más la temperatura del sol, ¿no? Que se caliente más el cemento o el ladrillo o la piedra, el mármol o cualquier piedra, ¿no? Por tanto, lo que hacen es que se cargan más energéticamente, ¿vale? Vamos a seguir. A ver. Aquí está. 3. Los grandes edificios, tanto de oficinas como de particulares que pueblan las ciudades, absorben calor y bloquean el paso del viento, evitando que las ciudades se refresquen por las corrientes. Por ello, es importante la construcción de edificios sostenibles que tengan en cuenta estas variables. 4. La contaminación atmosférica causada por las fábricas de automóviles o los aparatos de aire acondicionado, sobre todo hablamos de los aparatos de aire acondicionados que ayudan a aumentar la temperatura en las ciudades, ¿vale? Entre todos, atrapa la radiación solar, evitando que se disipe el calor, lo que a su vez incrementa la temperatura del aire. ¿De acuerdo? Asfalto al sol 40 grados, asfalto bajo un árbol 6 grados menos, 32. Tierra bajo un árbol, 12 grados menos. Podemos ver que hay diferentes, no lo mismo lo que es una acera o un asfalto que está lo que es el terreno de un campo, sea en el campo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vemos más o menos un dibujo, una representación, ¿vale? El centro de la ciudad tiene más calor que las afueras, ¿vale? La evapotranspiración, ¿vale? El sol lo que hace es, bueno, los árboles son algo parecido a una especie de placas solares, ¿de acuerdo? O sea, lo que hacen es absorber los rayos del sol y los transforman, pues, lo que hacen es absorberlos. O sea, no dejen que llegue al suelo y caliente el suelo, sino lo que hacen es transformarlos en fotosíntesis. Lo hacen es transformar la energía en savia, ¿vale? Entonces, un árbol es lo mejor que existe para paliar los efectos del sol. Entonces, vemos aquí como lo que es la zona fuera de la ciudad, pues 38, ya entrando en la zona diaria podemos llegar hasta 40, pero cuando llega la noche, pues vemos que dentro de la ciudad de noche pues son 22 grados, perdón, y fuera son 17 grados, ¿de acuerdo? Entonces, y por la noche lo que hay es una alta evapotranspiración, ¿de acuerdo? El efecto puede ser más intenso durante la noche cuando el asfalto y el cemento siguen emitiendo calor. Entonces, diríamos de que las ciudades son grandes emisiones de calor. Vamos a seguir, porque aún hay varias cosas que tocar. Consecuencias. La isla de calor urbana tiende a exagerar los extremos de calor en el verano y de los de frío en invierno, mientras que en verano se emplean cada vez más los aparatos de aire acondicionado en el uso doméstico, industrial y comercial. Durante el invierno se utilizan aparatos de calefacción, que a veces son los mismos, es decir, intercambiadores de calor que logran regular la temperatura de las viviendas y edificios de todo tipo a costa de exagerar los extremos de esas temperaturas fuera de dichas viviendas o edificios. Esto es muy fácil de ver en las grandes ciudades, con miles de aparatos de aire acondicionado en las ventanas de las viviendas, que expulsan aire más cálido y húmedo en verano y más frío en invierno. O sea, lo que hacen los aire acondicionados es aumentar la cantidad de calor que desprende las ciudades, ¿vale? Porque convierte en ese aire cálido, hay un proceso mecánico que lo que hace es convertir ese aire cálido en frío dentro de la vivienda, pero lo que es fuera expulsa el aire aún mucho más caliente, ¿vale? Que el aire que podemos encontrar pues, por medio de la calle. Bueno, a lo que vemos que los aires acondicionados son un elemento más de ampliación de la temperatura dentro de las ciudades. ¿De acuerdo? Un elemento más. Y por no decir uno de los elementos más importantes. O sea, ya no es que la ciudad, el cemento esté expulsando ese calor, ¿vale? Sino es que los aires acondicionados
más los vehículos, coches y tal, aumentan no solo con aumentar la temperatura del aire que expulsan, sino también con las emisiones de CO2 que hacen los vehículos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Aumentan más aún lo que es eso, el calor, ¿no? Aumentar la temperatura dentro de la ciudad. El calor latente, tenemos que entender qué es el calor latente, ¿de acuerdo? Vale, aquí podemos leer, el calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido, calor de fusión, o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. Eso nos dice. Tenemos que entender también otro fenómeno que se produce, ¿vale? Aquí vemos dos motores, ¿vale? Un eléctrico o de gasolina o de diésel, ¿vale? Lo que hacen es convertir mediante el petróleo o electricidad, ¿vale? Una función mecánica en calor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este compresor que funciona en electricidad, lo conectas al enchufe y a medida que va produciendo aire comprimido, el motor se va calentando. Para que al final llegue a desprender una temperatura, ¿vale? Aumenta su temperatura, desprende calor. Lo mismo sucede con el motor de gasoil, ¿vale? A medida que va generando electricidad, pues aumenta la temperatura, se calienta. Eso no sucede igual con el coche. Un coche, a medida que vamos conduciendo, ¿vale? Se va aumentando la temperatura. Pero cuando llegamos a la ciudad, lo aparcamos caliente. Y eso lo que hace ayuda es aumentar, ¿vale? La temperatura dentro de la ciudad. Es una consecuencia más del aumento de temperatura de la ciudad. Bueno, si en nuestra ciudad ya tenemos una elevación de temperatura por la cantidad de cemento que existe y por los rayos del sol, pues hay que añadir pues, el calor que provoca un coche que acaba de llegar y que acaba de parar y que está detenido en cualquier sitio de una acera, ¿vale? De la calle. Aparte de eso, ¿vale? El coche está fabricado en chapa de metal, materiales, pues al igual que un edificio, un coche dentro de la ciudad también se calienta por el sol. ¿De acuerdo? Aquí hemos puesto una imagen que nos habla de un niño que en 15 minutos pues el coche puede llegar a alcanzar hasta 60 grados y pues, en 15 minutos pues un niño puede morir por un golpe de calor, ¿vale? Nos explica aquí he puesto la imagen, pero es un fenómeno que creo que entendáis. Los vehículos, aparte de los edificios altos, los mismos vehículos que están dentro de la ciudad, al estar fabricados en metal, ¿de acuerdo? Son un elemento más de absorción de calor que luego por la noche también emiten. O sea, es calor latente que emiten por la noche. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que todo esto forma parte, las ciudades forman parte de lo que es el calentamiento global. Puesto que, como vemos aquí, la energía del sol entra y se adhiere a los coches, se adhiere a los edificios, ¿de acuerdo? Digamos que forma parte de la opacidad, o sea, del oscurecimiento del planeta. Cuando más ciudades hay, menos árboles hay. ¿Vale? El árbol es un elemento dispensasorio del calor del sol, pero la ciudad es un elemento de absorción de temperatura. ¿De acuerdo? Lo que hace es ser realmente las ciudades son un ejemplo de calentamiento global. Lo que hacen es emitir calor latente. Absorben radiación del sol y luego lo expulsan. Sobre todo hablamos por la noche. Y forman parte, como vemos ver, con este ejemplo claro, de la opacidad de un objeto. Cuando un objeto más oscuro es, más capacidad tiene de absorber el rayo del sol y luego expulsar ese calor que ha absorbido el objeto. Entonces vemos que las ciudades son un elemento más de la crisis climática. El problema que existe es que dentro de las ciudades existe la especulación de la vivienda y es un elemento de lucro para muchísimas personas que viven de la vivienda. Por lo tanto, esto de que hemos estado hablando en un momentito, que hemos hablado y lo hemos expuesto aquí, pues es una de las razones por las cuales no se habla, no se comenta, porque hay mucha gente viviendo de la vivienda. Claro, ¿qué ocurre? Puesto que ahora, hace poco, hace unas 2 semanas, 2, 3 semanas,
el ayuntamiento de aquí a Gemesi, ¿de acuerdo? Ha hablado de poner a la disponibilidad de los ciudadanos, ¿vale? Y de constructoras unos terrenos locales para dar vivienda pública y aumentar, por supuesto, la cantidad de cemento que hay en nuestras ciudades y que lo que hacen es seguir agravando el problema de la crisis energética, de la crisis climática, ¿vale? Puesto que lo que es el fenómeno de isla de calor es un problema muy importante o equiparable a las emisiones de CO2. Es equiparable a las emisiones de CO2, o incluso peor. Lo que pasa es que este fenómeno no se habla mucho. ¿Por qué? Porque interfiere en los intereses económicos de muchísima gente. Y a esto a muchísima gente no le interesa que se hable. Pero esta es una de las causas importantes de la crisis climática. Por no decir una de las más importantes, puesto que esto no se habla. Se habla de las emisiones de CO2, pero de esto no se habla. ¿Vale? Muy poco se habla. Entonces, de este interés económico que existe por parte de muchas personas, pues existen falsas creencias. La creencia más falsa que se podemos escuchar, aparte de la negación, esto se puede negar, a la gente que lo niegue, que niegue este fenómeno, esta intervención de las ciudades en la crisis climática, ¿vale? Luego daremos razones para, y lo verás, lo puedas ver tú mismo, como es unos fenómenos clarísimos, ¿vale? De la crisis climática. Existe una falsa creencia que se dice: las estaciones meteorológicas que se instalaron en espacios naturales ahora están rodeados por ciudades y urbanizaciones, ofreciendo temperaturas mucho mayores. Una narrativa dice que el efecto isla de calor exagerada, el calentamiento global, porque da temperaturas más altas. Esto es algo que tanto las organizaciones meteorológicas y esto lo saben. Por lo tanto, cuando dan el pronóstico de tiempo, lo tienen en cuenta, ¿vale? Y suelen coger datos pues, normalmente en las partes exteriores de las ciudades. Es donde menos efecto de isla de calor se produce. ¿De acuerdo? Pero esta historia de que sube la temperatura porque hay crisis energética porque toma la temperatura dentro de las ciudades y por el fenómeno de isla de calor. No, esto ya las agencias como AEMET y todo esto ya lo tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces hay que desmentir este tipo de bulos. La causa principal por la que aparece este tipo de bulos, o que no se habla mucho de este tema, es porque hay un beneficio económico por parte de muchos. Y de esto se quiere hablar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que una de las cosas más importantes para combatir este fenómeno es la fotosíntesis. ¿Vale? La fotosíntesis es un proceso fundamental en la naturaleza que permite a las plantas y otros organismos fotosintéticos convertir la luz solar en energía química utilizable. Es una de las maravillas de la naturaleza que sustenta la vida en nuestro planeta. Entonces, uno de los problemas que hay es que hemos eliminado mucho bosque, mucho rural para implantar carreteras, polígonos, ciudades. Y claro, estamos interfiriendo en la crisis climática. Estamos interfiriendo en el calentamiento global a base de hormigón y de cemento. Una de las razones muy importantes, yo diría que una de las más importantes de la crisis climática, por no decir la segunda, porque hay una serie de emisiones de CO2 y otros tipos de emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda sería el exceso de cemento y de hormigón o de asfalto que estamos poniendo en nuestros territorios. ¿De acuerdo? Y yo creo que una de las cosas que mejor podemos ver, que mejor podemos entender, ver este fenómeno, es la fotografía que a continuación voy a poner. Ya le he puesto otras veces, ¿vale? Estas fotografías ya las he puesto otras veces. Pero qué mejor que estas fotografías para darnos cuenta de lo que digo es más cierto que nada. Mirad, hay 6 cirios metidos en la habitación. Si un cirio es capaz de interferir durante mucho tiempo, o sea, pueden pasar a lo mejor un día, 2 días, la temperatura de una habitación, imaginaos todo esto en nuestro planeta. El hemisferio norte, que es el hemisferio que más está siendo afectado
por la crisis climática. Si por naturaleza es el hemisferio sur, por tener más cantidad de agua y más zonas, cuando más profunda es, cuando más profundidad hay, más oscuro es el mar, por lo tanto más más rayos de sol absorbe. Entonces, pues, naturalmente el hemisferio sur es quien más calor absorbe del planeta, pero resulta que está siendo el norte, pero el norte está siendo la zona que más calor está absorbiendo por esta razón. Y de esto no se quiere hablar. De esto no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque interfieren en el negocio. Y después de esto, quiero volver a recordar el vídeo que hicimos, el problema del hormigón y de la energía, en el cual pues recomiendo muchísimo que lo veáis. Pues nada, aquí damos término a esta charla. Nos vemos pues en la siguiente. Hasta entonces, nos vemos. Venga, cuidado chicos. Hasta luego.